Rusia. Desdolarización es simplemente una realidad global. Rusia declara que la desdolarización es una realidad del mundo y enfatiza que el dólar es una herramienta de la hegemonía y el colonialismo estadounidenses. Dicen que la desdolarización es una especie de objetivo final de diferentes organizaciones o de ciertos países. Pero no lo es. Ese no es nuestro objetivo. Es solo una realidad. El dólar es una moneda muy problemática en estos días. Este no es mi punto de vista político, es un hecho económico objetivo, dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en una entrevista concedida el domingo al periódico turco Aydınlık. Según la vocera rusa, el dólar se utilizó para presionar a los opositores políticos estadounidenses y declaró que la mayoría de los problemas económicos del mundo se originaron en los Estados Unidos, incluida la crisis económica global de 2008. Además, puso de relieve que cada vez más países están cambiando a monedas nacionales en el comercio entre sí y están abandonando el uso del dólar. De acuerdo con Zakharova, Rusia se enfrentó el año pasado al castigo mediante las sanciones estadounidenses. Mientras, afirmó, el sistema que Rusia pretende crear es más estable, más seguro que la situación con dólares. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó días antes que Rusia no tiene ningún deseo de destruir el dólar, sino que el propio Estados Unidos ya no proporciona a su divisa un rol aceptable para todos. Durante décadas, el dólar ha dominado los mercados comerciales del mundo. No obstante, la decisión de muchos países para usar sus propias monedas en su comercio bilateral o buscar una vía alternativa al billete verde ya ha encendido las alarmas sobre la hegemonía de la divisa estadounidense. Maduro señala que monedas del grupo BRICS ganan terreno en comercio mundial. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el 4 de septiembre que las monedas nacionales de los países que integran el grupo de los BRICS siguen ganando terreno en el comercio internacional, y subrayó que el yuan lidera un alto porcentaje de las transacciones que se realizan actualmente en el mercado global. Cada vez más las monedas del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre ellas el yuan, van a ir ocupando un espacio, ya lo ocupan en el comercio mundial, ya se paga un porcentaje muy alto del comercio internacional en yuanes, es una moneda fuerte, enfatizó el mandatario durante la transmisión de su programa de televisión semanal con Maduro Más. El jefe de Estado agregó que esto se debe a que China es un país potencia en materia económica, que, además, se proyecta como uno de los países fuertes desde el punto de vista financiero, industrial y tecnológico. Maduro hizo estos comentarios en referencia a una entrevista de Sputnik, en la que el medio reseñó lo siguiente. Brasil y Argentina apuestan al yuan, que ya se piensa como moneda global. En el texto, Sputnik destacó que el diálogo entre estos gobiernos para usar el yuan para el comercio bilateral se enmarca en un debate que se hace fuerte en todo el mundo, según el analista Julio Burman. El experto argentino aventuró que este proceso podría llegar incluso a la posibilidad de que el yuan se empiece a usar en las transacciones minoristas en Argentina, posibilitando que algunos bancos argentinos comiencen a abrir cuentas en yuanes. Burman señaló además que el uso creciente de yuanes es visto por el gobierno argentino como una decisión estratégica, ya que la administración del presidente Alberto Fernández tiene una expectativa muy alta de que de esa forma se va a incrementar su relación económica con China.
desalentadores datos económicos en Estados Unidos dificultan la previsión de futuros tipos de interés. Los últimos indicadores del estado de la economía estadounidense siguen sin dar una señal clara sobre la dinámica de la actividad, mientras que se observa ralentización del crecimiento salarial, así como disminución del número de vacantes publicadas, opinan expertos del periódico ruso Kommersant. Según la Oficina de Análisis Económicos, el aumento de los precios en Estados Unidos se aceleró en julio. El deflactor del gasto de consumo, que la Reserva Federal, Fed, utiliza para evaluar la proximidad a su objetivo de inflación, mostró una aceleración hasta el 3,3% desde el 3% del mes anterior. Aunque los precios de los bienes en términos anuales disminuyeron un 0,5%, los de los servicios aumentaron un 5,2%, en términos intermensuales, los servicios subieron un 0,4%, los bienes bajaron un 0,3% y los costos de la energía volvieron a crecer un 0,1%. Excluyendo la energía y los alimentos, la inflación pasó del 4,1% al 4,2% intermensual, pero la interanual no experimentó cambios. Ambos índices subieron un 0,2% en junio y julio. En su intervención en una conferencia, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya había utilizado los datos de inflación de julio. En ese momento dijo que la desaceleración no es suficiente, ya que está causada por un descenso de los precios de la energía y los alimentos, que dependen de la coyuntura mundial, pueden distorsionar la dinámica real del alza de los precios. Con respecto al mercado inmobiliario, los indicadores también pueden parecer peligrosos desde el punto de vista de la Fed. El crecimiento del gasto en construcción ha continuado desde principios del año 2023. Por ejemplo, en julio, el índice aumentó un 0,7% con respecto a junio y un 5,5% interanual, mientras que en junio hubo un aumento del 0,5% y del 3,5%, respectivamente. Los precios inmobiliarios también reanudaron su crecimiento, a pesar de la subida de los tipos hipotecarios, informa el medio ruso. En cuanto al sector laboral, en agosto se crearon 187.000 puestos de trabajo, más que en junio, 157.000, y por encima de las previsiones, 170.000, pero la tasa de paro subió del 3,5% al 3,8% en el mes, y el número de ofertas de empleo también cayó menos 8,827 millones, lo cual son 338.000 menos que un mes antes, el nivel más bajo desde marzo de 2021. Al mismo tiempo, el crecimiento de los salarios, uno de los indicadores más importantes del grado de contribución a una inflación más sostenible en los servicios, se desaceleró del 0,4% intermensual al 0,2%, en términos anuales, del 4,4% al 4,3%. Según palabras de Powell, citadas por Kommersant, la señal del mercado laboral de desequilibrio adicional podría servir como un incentivo para un mayor endurecimiento del tipo de interés. Por último, por debajo de los 50 puntos, la barra que separa el crecimiento de la actividad de la recesión, se mantiene el índice de gestores de compras que pasó de 46,4 a 47,6 puntos, mientras que el índice de gestores de compras del sector manufacturero estadounidense, según S&P Global, cayó en agosto a 47,9 puntos desde los 49 del mes anterior. La Reserva Federal ha aumentado la tasa de interés de referencia 10 veces desde marzo de 2022, en un esfuerzo por frenar la inflación, que todavía duplica la aspiración de la entidad.
Al subir las tasas, se encarece el crédito para los bancos y otras instituciones financieras, lo cual hace que pedir dinero prestado sea más costoso y, por lo tanto, se desincentive el gasto, el consumo y la inversión. El aumento de las tasas por parte del Banco Central estadounidense puede tener un fuerte impacto en el resto del mundo, ya que inversores extranjeros pueden ver más atractivo invertir en ese país y retirar así sus capitales de otras naciones emergentes, lo cual a su vez desencadena una mayor demanda del dólar y, por tanto, su apreciación.